Hola colegas, soy el doctor Isidoro Hoyos, médico especialista en medicina interna y cardiología clínica, fellowship del American College of Physicians y membership del American College of Cardiology. Hoy deseo tratar con ustedes un tema de gran relevancia, particularmente entre los médicos que estamos involucrados en la medicina perioperatoria, internistas, cardiólogos, anestesiólogos, con sólidas bases en medicina crítica. Y se trata de una nueva entidad patológica de origen metabólico, denominada cetoacidosis diabética no hiperglucémica. Esta nueva complicación no documentada en años anteriores surge como consecuencia del uso cada vez más difundido en terapéutica de una nueva clase de fármacos conocidos como inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Son poderosos glucosúricos que favorecen el control metabólico en los pacientes con diabetes tipo 2, eliminando cantidades importantes de glucosa a través de la orina que ya no regresarán a la circulación sanguínea. Han demostrado tener un potencial claramente ya demostrado como nefroprotectores y como cardioprotectores, a tal grado que en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, independientemente de si su fracción de eyección es reducida, intermedia o preservada, tienen ya un nivel de recomendación clase 1. Esto debido a que realmente ayudan a compensar la falla cardíaca. Y como son normoglucemiantes, no hipoglucemiantes, pueden ser empleados inclusive en pacientes con cardiopatía que no sean diabéticos. Por tanto, su uso se encuentra cada vez más difundido y cada vez más son más prescritos por endocrinólogos, por internistas, por cardiólogos. Esto es lo que ha motivado que en ciertas circunstancias pueda surgir esta complicación metabólica que, de no ser identificada y tratada oportunamente, puede llevar a un desenlace fatal a nuestros pacientes. Me apoyaré en algunas diapositivas para entender la génesis de esta complicación. Pues bien, como se observa en la diapositiva, es una condición que amenaza a los pacientes tipo 2 o pacientes con insuficiencia cardíaca en menor grado, que en su tratamiento incluya fármacos glucosúricos inhibidores de CGLT tipo 2. Pacientes que serán sometidos a cirugías que impliquen significativos cambios metabólicos, hemodinámicos, cardiopulmonares, en otras palabras, una ruptura importante de la homeostasis. Esta complicación pone en alto riesgo la vida de tu paciente de no hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Aquí tenemos que en los pacientes que se encuentran en estas condiciones o aquellos que acuden al hospital en una condición de trauma o choque por cualquier situación imprevista, en todas estas circunstancias, tanto cirugía electiva como pacientes de urgencia que entran en un grave estrés metabólico, ocurre una disminución en la captación intracelular de glucosa. Esto se debe a un disparo en la producción de cortisol, adrenalina y glucagón que acontece en estas circunstancias. Estas son hormonas contrarreguladoras, o sea, se oponen a la acción de la insulina. Por lo tanto, habrá menos penetración de glucosa al interior de las células, sobre todo en el músculo y en el hígado.
Aquí tenemos una diapositiva donde nos ilustra el sitio preferente de acción de estos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Esto ocurre sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe el 90% de la glucosa filtrada en los glomérulos. Gran parte de esta glucosa filtrada ya no regresará a la sangre debido al efecto de estos fármacos. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 10% de la glucosa filtrada. Sin embargo, en este sitio no actúan dichos fármacos. Pues bien, sabemos que el glucógeno es la forma natural de almacenamiento de la glucosa y ocurre principalmente la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. De hecho, es el hígado, el órgano de respuesta más rápida para liberar glucosa a partir de glucógeno en una situación de eventual hipoglucemia. Pues bien, los pacientes que toman en forma crónica estos medicamentos, debido a una menor disponibilidad de glucosa sanguínea, existe también una disminución en las reservas de glucógeno hepático y muscular. Por tanto, la disponibilidad de glucosa que venga de glucógeno se ve reducida. En condiciones basales, esto no acarrea ninguna complicación. Pero en aquellas en las cuales se liberan grandes cantidades de cortisol, adrenalina, glucagón, entonces sí, acontece que hay una mayor dificultad para que la glucosa penetre al interior de la célula. Y es cuando comienzan a formarse los cuerpos ácidos. Recordemos que el ciclo de Krebs es la principal vía metabólica a través del cual el organismo obtiene energía. Grandes cantidades de ATP son producidos en el ciclo de Krebs, que ocurre en todas las células de la economía, sobre todo en las células musculares y en el hígado. Pues bien, este ciclo de Krebs idealmente funciona con ácido pirúvico. Es de hecho el iniciador del ciclo. Es el que lo mantiene vivo, el que lubrica este ciclo. Pues bien, el ácido pirúvico a su vez proviene de la glucosa. De una molécula de glucosa se pueden obtener 2 moléculas de ácido pirúvico. Inclusive cualquier otro azúcar simple, como la fructuosa, tiene que convertirse en glucosa para poder alimentar al ciclo de Krebs. Las grasas, ¿sí? Los ácidos grasos derivados de la lipólisis entran al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A. Y bueno, siguiendo todos los pasos que aquí se describen, también van liberando energía que es almacenada en forma de adenosín trifosfórico. Pero ¿qué pasa cuando no hay suficiente disponibilidad de glucosa a nivel intracelular? Por un lado, porque hay menos reserva de glucógeno debido al efecto de estos medicamentos. Y por otro lado, porque las hormonas contrarreguladoras liberadas en estas situaciones de estrés se oponen a la acción de la insulina. Esto conlleva a un déficit de ácido pirúvico. El ácido pirúvico proviene principalmente de la glucólisis, esto es de la fragmentación de moléculas de glucosa. También proviene del lactato almacenado en nuestros músculos durante la actividad muscular
Una vez que están bien oxigenados, la lactato deshidrogenasa convierte a este producto en ácido pirúvico. Y hay determinado grupo de aminoácidos que son fácilmente convertidos en ácido pirúvico cuando son desaminados. Pero sin embargo, la glucólisis, o sea, la glucosa intracelular, a la cual la insulina le abre la puerta, es la fuente principal del ácido pirúvico. Cuando no hay ácido pirúvico suficiente, el ciclo de Krebs se satura, ya que los ácidos grasos ya no pueden entrar como acetilcoenzima A, porque el ciclo está detenido, muy lento. Entonces comienzan a condensarse, ¿sí? Y terminan con la formación de los llamados cuerpos cetónicos o cuerpos ácidos, que aquí tenemos el ácido beta-hidroxibutírico, el ácido acetoacético y la acetona, que es la que nosotros medimos tanto en sangre como en orina en pacientes que se encuentran en cetoacidosis. Aquí, en esta diapositiva, se ilustra pues también la génesis de esta cetoacidosis diabética, llamada en la literatura norteamericana como euglicemia, como euglicémica. Por un lado, los inhibidores de SGLT2, ¿verdad? Disminuyen la producción de insulina, aumentan la secreción de glucagón, producen una importante eliminación de azúcar y de sodio. ¿Sí? Hay una, como ya vimos, liberación de hormonas que se oponen a la acción de la insulina. Y además existe, al no haber suficiente insulina, comienza a incrementarse la lipólisis. Esta conlleva la liberación de ácidos grasos que tratan de proporcionarnos energía a través de este ciclo de Krebs, el cual se encuentra deprimido, como ya mencionamos antes, por la falta de ácido pirúvico. Se desvían, por tanto, estos ácidos grasos por el camino de la beta-oxidación que culmina con la formación de cuerpos ácidos. Y por consiguiente, desviando nuestro pH sanguíneo hacia la acidez, con la consecuente inhibición de múltiples sistemas enzimáticos. Entonces, concluyendo, en los pacientes que usan estos medicamentos y que se encuentran en estas situaciones particulares de estrés metabólico, de ruptura de la homeostasis, hay un aumento del cortisol, de la epinefrina, del glucagón y más aún, estos inhibidores favorecen la absorción de los cuerpos cetónicos. Y por otro lado, una disminución de insulina, por tanto, menos ácido pirúvico intracelular y una merma crónica de las reservas de glucógeno. Todo eso conlleva a esta complicación. El paciente se encuentra deshidratado, con respiración acidótica de tipo Kussmaul y pues muchas veces ya cercano al estado de choque. De hecho, comparte una gran similitud con la cetoacidosis diabética, ¿sí?, del paciente que tiene diabetes tipo 1. El pH arterial se encuentra disminuido por debajo de 7.35. El bicarbonato sérico también se encuentra disminuido, usualmente por debajo de 18.000 equivalentes. La presencia de cetonas en la orina está marcadamente incrementada, tanto en la cetoacidosis diabética como en la cetoacidosis diabética no hiperglucémica. Si las medimos en sangre, también están incrementadas. El anion gap, pues, nos habla de un estado de acidosis. La diferencia fundamental es que en la cetoacidosis diabética del paciente con diabetes tipo 1, la hiperglucemia suele estar en valores muy elevados. Aquí marca por arriba de 250, pero lo que hemos visto
numerosas veces en urgencias es que los pacientes llevan de 400, 500 o más miligramos por decilitro cuando se encuentran en esta condición. En cambio, el paciente con cetoacidosis diabética no hiperglicémica o euglicémica, pues la glucosa sanguínea puede estar en 200, en 180. Realmente aquí marca como límite superior 250. Son personas que tienen una hiperglucemia poco significativa. Este sería el distintivo fundamental. Y pues bien, una vez identificado el cuadro, ¿sí?, nuestros pacientes requieren inicialmente de la administración de cristaloides, suficientes fluidos para mejorar el gasto cardíaco, normalizar la presión arterial, inclusive impedir que el paciente llegue al estado de choque. Tan pronto esto se logre, debe administrarse solución de glucosa al 5 al 10%, siempre con insulina agregada. Aunque el paciente tenga una hiperglucemia leve o moderada, no importa, va a requerir insulina. Sí. Estas soluciones con glucosa e insulina comienzan a favorecer la penetración masiva de glucosa al interior de la célula, a que se eche a andar el ciclo de Krebs y por tanto a que las grasas y los carbohidratos puedan quemarse en el ciclo de Krebs y se dejen de producir cuerpos ácidos. Obviamente, al entrar glucosa en las células, pues también jala potasio. Por eso hay que estar pendientes que el paciente no haga hipocalemia, y cuando ya tenga una diuresis adecuada, pues se sugiere agregar potasio a las soluciones. Algo muy importante, la sola hidratación, por vigorosa que sea, y el bicarbonato no resuelven este problema. Son las soluciones de dextrosa con insulina más la hidratación previa con cristaloides lo que puede liberar al paciente de esta complicación grave. Les agradezco mucho la cortesía de su atención.